La Biblia deja claro algo que muchos prefieren ignorar. No toda fe es respondida. No toda creencia mueve la mano de Dios. No todo lo que se llama fe tiene poder espiritual. Esto puede incomodar, pero es profundamente bíblico. A lo largo de las Escrituras aparecen personas que creían, hablaban de Dios y esperaban resultados, pero no recibieron respuesta. No porque Dios fuera indiferente, sino porque el tipo de fe que estaban ejerciendo no era el que él honra. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe se mide por intensidad emocional. Pero la Biblia nunca define la fe por cuánto se siente, sino por dónde está colocada. Hay una fe que se basa solo en resultados. Cree mientras ve avance. Confía mientras todo va bien. Pero cuando el proceso se alarga, se debilita. Esa fe depende de circunstancias, no de convicción. Las Escrituras muestran que ese tipo de fe no produce respuesta duradera. Jesús mismo confrontó esta fe. Personas que creían en los milagros, pero no en el mensaje. Que seguían a Dios por lo que hacía, no por quién era. Esa fe buscaba beneficios, no transformación. Otro tipo de fe que Dios no responde es la fe pasiva. La que espera que Dios haga todo sin asumir responsabilidad. La Biblia muestra que creer no anula la obediencia. La fe verdadera siempre se mueve. Santiago lo expresa con claridad, la fe sin obras está muerta. No porque no exista, sino porque no actúa. Y una fe que no actúa no genera respuesta. También existe la fe basada en fórmulas. Repetir palabras, aplicar métodos, seguir rutinas esperando que Dios responda automáticamente. Pero la Biblia no presenta a Dios como un sistema predecible, sino como una persona relacional. Cuando la fe se convierte en técnica, pierde su esencia. Las Escrituras muestran que Dios responde a la fe que confía, no a la que intenta controlar. A la fe que se rinde, no a la que exige. A la fe que escucha, no solo a la que habla. Otro tipo de fe no respondida es la fe desconectada del carácter. Creer correctamente, pero vivir incorrectamente. Declarar confianza en Dios, pero caminar en desobediencia consciente. La Biblia es clara, la fe no sustituye la integridad. No se puede esperar respuesta divina mientras se ignora la corrección divina. Esto no significa perfección, sino disposición. Dios responde a corazones alineados, no a discursos religiosos. También está la fe impaciente. La que cree, pero no espera. La que confía, pero se adelanta. La que dice depender de Dios, pero fabrica resultados cuando Él tarda. La Biblia muestra que muchas promesas se pierden no por falta de fe, sino por exceso de prisa. Esa fe no espera el tiempo correcto y termina produciendo consecuencias innecesarias. Abraham creyó, pero se adelantó. La promesa seguía en pie, pero el atajo trajo conflicto. La fe era real, pero incompleta. Hay una fe que Dios no responde porque aún no ha aprendido a esperar. Otro tipo de fe problemática es la fe centrada en uno mismo. Cree en Dios, pero todo gira alrededor del beneficio personal. No pregunta qué quiere Dios formar, solo qué quiere recibir. La Biblia revela que Dios no responde a la fe egoísta, porque su propósito no es solo bendecir, sino transformar. La fe que Dios honra busca alinearse, no solo obtener. También existe la fe basada en comparación. Creer porque otros recibieron. Esperar porque a otros les funcionó. Pero la fe bíblica no se construye copiando procesos ajenos. Cada camino es distinto. Cada trato es personal. Y cuando la fe se apoya en experiencias ajenas, pierde profundidad. La fe que Dios responde nace de una relación real, no de imitación espiritual. Las Escrituras muestran que la fe verdadera tiene 3 elementos: confianza, obediencia y perseverancia. Cuando uno falta, la fe se debilita. Por eso, muchas veces Dios no responde de inmediato. No para castigar, sino para corregir el tipo de fe que se está ejerciendo. El silencio de Dios no siempre es negación. A veces es enseñanza. Cuando Dios no responde, está revelando algo que necesita ajustarse. No porque Él haya cambiado, sino porque la fe necesita madurar. La fe que Dios responde no es perfecta, pero es sincera. No es ruidosa, pero es firme. No exige, pero confía.
Y cuando esa fe se forma, la respuesta llega en el momento correcto. Tal vez hoy no es que Dios no te escuche. Tal vez está formando una fe más profunda, más real y más alineada con su propósito. Porque la fe que Dios responde no solo cree que Él puede. Confía en quien Él es. La fe que Dios no responde también suele manifestarse como una fe selectiva. Cree en ciertas promesas, pero ignora otras verdades. Acepta lo que consuela, pero rechaza lo que confronta. Se aferra a bendiciones, pero evita correcciones. La Biblia no presenta la fe como un menú donde se elige lo conveniente. La fe bíblica abraza tanto la promesa como el proceso. Tanto la gracia como la disciplina. Cuando la fe solo acepta una parte del mensaje, pierde equilibrio. Jesús confrontó este tipo de fe cuando muchos querían los milagros, pero no las palabras que transformaban el corazón. Creían en su poder, pero no en su autoridad. Y esa fe incompleta no produjo respuesta duradera. Otro tipo de fe que Dios no responde es la fe basada únicamente en el pasado. Personas que creen porque una vez Dios respondió, pero no renuevan su confianza en el presente. Viven de experiencias antiguas, pero no cultivan una relación viva. La Biblia muestra que la fe debe ser actual. No heredada. No reciclada. No prestada. Cada etapa requiere una confianza fresca. Cuando la fe se apoya solo en recuerdos, se vuelve frágil frente a nuevos desafíos. Dios no responde a una fe que se niega a crecer. Existe también la fe condicionada. La que dice confiar, pero establece límites internos. Cree hasta cierto punto. Obedece mientras no duela. Espera respuestas siempre que no implique sacrificio profundo. Las Escrituras revelan que la fe verdadera siempre implica entrega. No control parcial. No negociación constante. Abraham no fue respondido porque creyó a medias, sino porque estuvo dispuesto a entregar incluso lo que más amaba. La fe